Iniciativa de crear la carrera o reabrirla en el 91 fue iniciativa del decano, del doctor Panettieri, y entiendo que también de la vicedecana Mora Pena. Yo me entero porque me convocan, avisada por Alfredo Pucciarelli. La iniciativa fue previa, como vos bien lo dijiste, hubo un proyecto de plan cuyo autor fue Alfredo Pucciarelli, en acuerdo con quienes entonces eran directores del Departamento de Filosofía y de Historia, especialmente de Filosofía, Osvaldo Guariglia, y más lateralmente Ural Pérez, que era director del Departamento de Historia, y por supuesto el decano, ¿no? Panettieri. Yo creo que allí fueron armando la idea de que, bueno, sociología tenía que volver, había una especie de cosa un poco épica de la sociología general previa a la dictadura, y que esa cátedra había sido muy importante en la formación de cuadros y en la renovación de la sociología en la Argentina, y todo eso era, digamos, estaba por hacerse. Eso ya, ese grupo original, que éramos los que nombramos, fue creciendo, y llegó un momento en que teníamos, yo siempre lo cuento, teníamos 35 ayudantes, ¿sí? En un proceso de mucho debate y de mucho conflicto político. Me acuerdo que antes de irnos estaba la cátedra dividida en 3 sectores. Y los 3 sectores estaban definidos ideológicamente, digamos, la gente que proponía una enseñanza más compleja del marxismo, la gente que traía el tema de las cátedras nacionales, y los independientes que estaban buscando algún lugar bajo el sol donde ubicar. El plan fue un poco atípico, digamos, eso sí hay que reconocerlo, porque era un plan en el cual uno podía entrar a las materias sociológicas por historia o por filosofía, y las materias sociológicas eran las superiores, digamos, de la carrera. ¿Por qué se hizo así? Y bueno, yo creo que porque no había recursos. Esto no tengo la respuesta, pero creo que no había recursos para montar una carrera desde cero. Entonces se fueron montando las materias en 3 bloques superiores, con la idea de que después esa carrera podía ir independizándose progresivamente. Los testimonios de Pucciarelli siempre dicen no había un peso, y es cierto, estábamos en una situación muy económicamente precaria, entonces era muy difícil abrir una carrera. Y además había prohibiciones de abrir carreras, en fin, había toda una cuestión ahí legal y económica dando vueltas. Lo cierto es que ese plan, el del 85, tuvo problemas. En el Consejo Superior se aprobó, pero no se aprobó en el Ministerio, porque decían que no tenía un perfil claro de sociología, lo cual era cierto. Entonces, en el 88, Alfredo se va a vivir a Buenos Aires, creo, y sigue por un tiempo Horacio Pereira. Eso entró en una meseta un poco, podríamos decir, de no resolución. En una suerte de impasse. De impasse, en el sentido que todos sabíamos que ese plan no funcionaba, pero no podía hacerse demasiadas cosas como para resucitarlo. Fue una experiencia, fue una experiencia de creación de cimientos, digamos, ¿no? Mucha discusión, porque ni Guariglia tenía muy claro a dónde quería ir, ni yo sabía cómo acomodarme recién llegado al país, recién entendiendo cómo funcionaba la dinámica de la nueva universidad. Entonces fuimos ensayando alternativas que de alguna manera, digamos, no pudimos construir un plan de estudio con esta idea. Creo que sí, lo armamos, pero nunca fue aprobado por el Consejo Académico de la facultad. En el 84 se reincorporaron a la facultad todos estos profesores que habían estado exiliados, y además la posibilidad en ese contexto de abrir la carrera de sociología, ¿no? Si yo no recuerdo mal, Oscar Colman dictó en el año 86
la primera materia del Plan 85, y de los primeros profesores dieron materias también de la Cátedra de Sociología General, además de Horacio Pereira y Alfredo Pucciarelli. Vino contratado, en realidad vino un año nomás para dar una materia para nosotros, otro profesor de esa cátedra que era José Sasbón. Bueno, algunos de ellos ya están, por suerte Alfredo no, pero otros ya están fallecidos. Pero bueno, diría que esos fueron los primeros profesores y bueno, para nosotros era toda una novedad, digamos, porque era no solo una renovación salido de la dictadura, sino profesores que traían una tradición de años anteriores que, bueno, que no conocíamos, digamos. En el 92 me eligen decano, digamos, y ahí sí yo tuve la idea de que eso había que ponerlo en marcha, pero progresivamente, y hacerlo de un modo, como no se decía entonces, pero sí como se dice ahora, sustentable en el tiempo, ¿no? Y ahí tuve una aliada que fue Cristina Torti. Cristina fue la que, digamos, pasado ese momento épico de la vuelta, había que hacer el trabajo de hormiga, el trabajo de ir consiguiendo los recursos de a poco, ir dando la institucionalización al plan y al departamento, y todo eso, bueno, se fue haciendo progresivamente. El plan del 91, en el que empecé a trabajar y logré presentar el borrador o el primer proyecto a fines del 91, ese plan conservaba en algunos aspectos formales algunos resabios del plan 85, como que podían ingresar alumnos egresados de algunas carreras de humanidades o externas, una vez que tuvieran aprobada cierta cantidad de materias. Pero por otro lado, permitía el ingreso directo. Luego, armar propiamente las materias específicas del plan fue algo muy trabajoso, como conseguir los cargos uno a uno. Y claro, no teníamos en la ciudad gente a quien convocar, había que buscar profesores básicamente en Buenos Aires. La primera planta se armó con César Peón, que estaba recién vuelto del exilio, con Jorge Bujosevich para enseñar metodología, porque Jorge venía del plan 85, ese cargo existía y Jorge Bujosevich lo conservó. De la misma manera, Marifé Suárez dictó una metodología también, porque venía teniendo una designación desde, digamos, el plan 85. Y después, en poco tiempo, logramos sumar a Prego para que dictara la teoría 1, y entonces César Peón se desplazó a la 2. A José Batela para dictar Economía 2, porque Economía 1 se hacía en Historia. Y mi ingreso como docente en Sociología se da, sí, por Sociología General a fines del año 95. Y empiezo a dictar clases en el año 96. En aquel momento era la cátedra más grande, era la única cátedra que tenía auxiliares docentes. Los otros profesores daban clases solos, Carlos Prego, César Peón. A lo sumo tenían algún ayudante alumno ad honorem. Pero en Sociología General no, había un conjunto de ayudantes, jefe de trabajos prácticos, estaban todos los cargos del escalafón. Y fue de alguna manera una cantera de docentes del departamento. Yo entré en el 93, me convocó Alfredo, inmediatamente me presentó a Torti, que estaba organizando la carrera. A partir del 93 había un plan ya de carrera nuevo, bien armado, y estaba el antecedente de que Sociología General ya estaba funcionando dentro de la facultad, y tenía mucho, y era hecho una materia masiva desde el comienzo. Y empezamos trabajando, nos habían dado un cubículo para, ¿no?, un pedacito de espacio ahí de a poco. Creo que la primera materia que di, siempre teoría sociológica, y la primera era la 1, Marx y Lurgen.
había mucha actividad y en La Plata te trataban muy bien, había un espacio y te siguen tratando, supongo. Gente muy amable, no había conflicto ideológico como encontrabas en otros lados, ¿no? Había tolerancia y intercambio de ideas. Éramos menos de 15, pero estables 10. Los compañeros, bueno, también el entusiasmo de que era una carrera nueva y que éramos poquitos y que había una apuesta a nosotros, a que lo hiciéramos lo mejor posible, a que los profesores, muchos venían ad honorem, con un gran esfuerzo, también de Buenos Aires, y bueno, y eso creo que era como una expectativa de desempeño que nos favorecía en alguna medida para estar como involucrados, ¿no? Estábamos en la calle 48, un edificio que cuando uno entraba era algo así como un hormiguero que subía la gente por las escaleras y se iba dispersando en los distintos pisos, que convivíamos con otras carreras y con otras facultades, en ese momento con la Facultad de Derecho, pero con otras carreras muy numerosas adentro de humanidades como era psicología, y eso hacía que el universo, el mundillo de humanidades era muy particular. También me atraía eso, todo el entorno, la Facultad de Humanidades, lo que sucede ahí, las posibilidades que había, el vínculo con estudiantes del interior, los grupos de estudio, estudiar juntos, cursar, estar todo el día en la facultad, conocer gente. Sobre todo me costaba la cuestión de los finales, no terminaba de ver cómo organizarme con los finales. Tuve un primer año un poco errático, sociología general me gustó, filosofía me gustó. Después no recuerdo otras materias que me interesaran mucho, hasta que en segundo año cursé Historia del Conocimiento Sociológico 1. Y me interesaba justamente poder dar cuenta o entender las grandes transformaciones que sucedían en el contexto contemporáneo y también en el histórico reciente, ¿no? Para pensar sobre todo el futuro que nos deparaba, sobre todo la situación del país en ese contexto. Y los intereses tenían que ver sobre todo con el análisis más sociopolítico, el análisis de los movimientos sociales, el análisis de las movilizaciones sociales, de los conflictos. Más por ese lado fue mi interés inicial. En el año 95 yo dicté un seminario sobre los temas que veníamos trabajando en investigación, un seminario para alumnos de sociología. El seminario era sobre reproducción social y pobreza urbana. Ahí Carlos Prego, que si yo me parece bien por las fechas, yo creo que en esa época él era director del departamento. Carlos Prego me convenció con una propuesta de ir alternando, o sea, alternando en este sentido, dar en un año una primera parte del taller de 50 horas y al otro año dar la segunda parte. Bueno, me pareció interesante la propuesta, acepté y realmente me alegré muchísimo de haber aceptado a medida que iba desarrollando la experiencia. ¿Por qué? Porque yo creo que el taller es como un espacio muy estimulante para trabajar, tanto para los docentes como para los alumnos y alumnas. ¿Por qué? Vos estás dando clase de un tema sobre el cual investigás, sobre el cual estás estudiando, te estás actualizando, tratás de pensar. Y eso lo compartís con los alumnos, compartís la bibliografía que vas consultando y descubriendo, compartís los avances que tenés sobre tu proyecto, compartís preguntas. Y desde el punto de vista de los alumnos, no solamente es poder profundizar en un tema que ellos eligen, porque de los talleres ellos eligen los temas. No solamente eso, sino que también desarrollan las primeras experiencias en investigación. Como a mí me interesaban los temas de pobreza y de trabajo, yo me incorporé a trabajar en el equipo de la doctora Amalia Guía. Con ella, digamos, hicimos una investigación, yo me incorporé a su equipo que trabajaba las estrategias de reproducción de las familias pobres en el Gran La Plata, y me incorporé a hacer un trabajo de campo en un barrio en particular en el que en el marco de ese equipo hicimos entrevistas en profundidad. Yo hice entrevistas biográficas, que fue lo que después, de alguna manera, la estrategia metodológica en la que después yo me especialicé, y entonces trabajé, digamos, con Amalia y su equipo, y no solamente trabajamos en cuestiones de investigación, sino que el equipo de Amalia tenía una fuerte inserción en la extensión, entonces también me incorporé al proyecto de extensión de Amalia y también de Susana Hortale, que era profesora de antropología, y bueno, y con ellas hice como mis primeras experiencias
experiencias de trabajo en investigación y en extensión. Mi interés por la extensión universitaria comenzó creo que en el año 2003-2004. Nosotros estábamos en un colectivo militante vinculado a los derechos humanos, vinculado con las organizaciones de desocupados, piqueteras. Ahí estaba todo el tema de la criminalización de la protesta social y ese tipo de cosas, y armamos un programa en el marco de la extensión universitaria que se llamaba Derecho a Tener Derechos, con un grupo de compañeros de otras facultades, y empezamos a trabajar ahí. Y bueno, desde ahí empezó todo un camino de dirigir proyectos de intervención, siempre en general con organizaciones populares, movimientos sociales, y bueno, un poco complementaba, creo que complementa mi desarrollo en investigación. Y la incorporación a la clase, en la cátedra, claramente terminó como de conformar esa mirada que, repito, tiene como una pata histórica, ¿sí?, de comprender los procesos sociales en su historicidad, pero que se complementa fuertemente con esta mirada sociológica de los procesos sociales y los procesos sociopolíticos ligados a esos procesos sociales. Entonces, terminó no solo de entusiasmarme y de enamorarme ese recorrido, sino también de plantear ciertos desafíos, ¿sí?, de cómo no solo dar clases, sino cómo investigar estos temas y estas problemáticas. Si hacemos una especie de tripartición en los 80, digamos, el periodo fundacional con ese plan un poco fallido, los 90 de creación, origen y consolidación, o creación, origen, y después de 2000, digamos, la gestión Chacho, podríamos decir, de consolidación, el balance para mí es muy bueno. Es muy bueno en el sentido en que si vos decís, bueno, esa carrera que estaba un poco en vía muerta, o un poco logramos hacer un plan de estudio, logramos consolidarla, creamos el departamento, etcétera, etcétera. Hablo en primera persona del plural, pero en realidad yo fui la cara institucional de eso, pero en realidad fue la gente de sociología lo que lo hizo, ¿no? Eso indudablemente fue así. Yo creo que la carrera de sociología contribuyó significativamente a transformar lo que fue la vieja Facultad de Humanidades, pensada como una clásica Facultad de Filosofía y Letras, en una facultad moderna de Ciencias Sociales. Y eso estaba en el proyecto, aunque a veces de manera muy implícita, en el proyecto que tenía Alfredo, el proyecto que tenía Guariglia y el proyecto que tenía Panettieri, que después encarnó José Luis de Diego. Esa modernización que por supuesto que no solamente se limitó a sociología, pero que contribuyó a una modernización, por decirlo, para utilizar esta etiqueta más general de la facultad, en todas sus disciplinas. Durante, en el sentido de, y en lo que tiene que ver con la carrera en sí misma, bueno, sin duda la carrera se desarrolló, se consolidó, articuló, me parece a mí, de manera muy sólida las preocupaciones por el mejoramiento de la docencia, el desarrollo de la investigación y de la extensión. Por supuesto, en diferentes equipos, en diferentes cátedras, con diferentes líneas, pero esto me parece a mí que es un terreno ganado y que se muestra a partir de las diferentes generaciones de jóvenes sociólogos y sociólogas que se incorporan a muchas de estas actividades. Y yo diría que en el futuro, o en el presente futuro, quizá lo que todavía nos falta es un desarrollo más específico del costado profesional de la carrera y de la inserción laboral de nuestros graduados y graduadas. Así que todavía hay, por suerte, muchísimas cosas por seguir haciendo y no me cabe duda que las seguiremos haciendo.